que hace un rato mencionamos. Si tú lees incisión corporal, cesárea anterior, indicación también de que la gestante va a ir a cesárea, ¿ya? A ver, siguiente pregunta. Acá nos dicen, gestante de 39 semanas, sin control prenatal. Al examen tiene una altura uterina de 37 centímetros. Se sospecha de feto grande, en periodo expulsivo con una dilatación completa. Se sospecha de feto grande, ¿no? Durante el trabajo de parto, que presenta una distocia de hombros. Acá la distocia de hombros también es súper preguntada, ¿no? ¿Cuál es la maniobra inmediata a seguir? Acá les he dejado un cuadrito para que se puedan guiar. Estas maniobras también van de acuerdo al nivel de atención, ¿ya? Pero lo que primero debes hacer es tu maniobra de McRoberts. ¿Cuál es la maniobra de McRoberts? La hiperflexión del muslo de la madre, ¿ya? Esta de acá. Entonces acá tenemos que la respuesta es la alternativa A. Siguiente pregunta. Mira, y esta ya la resolvimos hace un ratito. ¿Cuál es el principal factor asociado a la presentación transversal? Como les dije, a menor edad gestacional, mayor probabilidad de tener una presentación transversa. Entonces, multiparidad, no. Cirugía uterina previa, no. Polidractia, no. Prematuridad, sí, pues, ¿no? Menor edad gestacional, que nos quiere decir que es un prematuro. Entonces, acá nuestra respuesta sería la D. Un tip que yo les doy es que cuando estén dando su examen, si ustedes ya identificaron la pregunta y no sé, y la respuesta estaba en la D, das una revisada así rápida, pero ya no analizas más las otras alternativas. De frente marcas a la segura, la que ya sabes, ¿no? Como esta que no es un caso clínico, no es una pregunta que tienes de conocimiento, tienes que saber sí o sí, ¿ya? A ver, sigamos con la siguiente pregunta, donde nos dice, gestante de 36 semanas acude a un centro de salud por dolor y contracciones de regular intensidad. Al examen tiene la presentación de nalgas y está en dilatación en 1 centímetro. ¿Cuál es el manejo más adecuado? Ya mira acá. A veces en esta pregunta la puse por una razón. A veces nosotros no necesitamos en ese momento acordarnos de muchos conocimientos médicos para poder resolver estas preguntas, ¿no? A veces necesitamos solamente simple lógica. A ver, leemos, gestante 36 semanas. ¿Dónde está? En un centro de salud. Centro de salud, ya saben, son los primeros niveles de atención. ¿Cuál es su presentación? De nalgas. No está en trabajo de parto, recién está en dilatación de 1 centímetro. ¿Ustedes creen que podremos resolver una presentación de nalgas que posiblemente sea bastante distóxica en un centro de salud? No, entonces hay que leer las alternativas. Realizar maniobra, ya ni te acuerdas la maniobra, no es necesario que lo recuerdes, ¿no? Porque igual no está dentro de la jurisdicción de un centro de salud. Realizar maniobra de McRoberts para hombros, nos habla de hombros, la presentación es de nalgas, tampoco no tiene nada que ver. Derivar a la paciente a un centro de mayor nivel resolutivo. Esta es la más acertada por ahora. Leamos la alternativa D. Dejar en espontáneo hasta la aparición de los omóplatos. La C, definitivamente, ¿no? A ver, continuemos con la siguiente pregunta. Gestante de 38 semanas presenta dolor en epigastrio y sangrado vaginal rojo venoso. Al examen físico está la presión arterial 140/90, latidos cardíacos fetales 128 latidos por minuto y el útero está contraído. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Bueno, acá ya seguro todos se lo saben, ¿no? Y seguro se lo saben por el sangrado rojo venoso. Pero en realidad acá estamos hablando de hemorragias del segundo trimestre de la gestación. Perdón, de la segunda mitad de la gestación. Bueno, ya sabía la alternativa, pero ya sabían cuál era igual. La segunda mitad de la gestación. Ahorita vamos a repasar un algoritmo rápido que no es necesario que tú te acuerdes que si la sangre era color roja vinosa, que si la sangre era color rojo vino, o que si la sangre era color rojo viva o rojo frambuesa, nada de eso es tan importante para este tipo de preguntas. Lo que debes de plantear es lo siguiente. En la hemorragia de la segunda mitad de la gestación, como su nombre lo dice, hemorragia, entonces lo primero que hay es sangrado. La segunda pregunta que nos vamos a hacer después del sangrado. ¿Hay dolor? No hay dolor. Sí hay dolor. Empezamos por no hay dolor. Si no hay dolor, nos vamos a volver a hacer otra pregunta.
¿Hay sufrimiento fetal? Sí hay sufrimiento fetal, no hay sufrimiento fetal. Si sí hay sufrimiento fetal, siguiendo este algoritmo, nuestra respuesta tiene que ser baza previa. No hay sufrimiento fetal, ¿cuál puede ser nuestra respuesta? Nuestra respuesta va a ser placenta previa. Acá en placenta previa, rápidamente para que te acuerdas, recuerda que hay 4 inserciones de la placenta previa, ¿no? En estas inserciones, la completa y la... disculpen. La completa y la parcial van a cesárea, ¿ya? En cambio, la inserción marginal y la inserción baja pueden ir a parto vaginal, ¿ya? Esto es lo que te pudieran preguntar por ahí de la placenta previa. Si ya seguiste tu algoritmo, llegaste a no, yo pensaré en eso también, ¿ya? En cambio, ¿qué pasa si aparte del dolor, el dolor es positivo? Sí hay dolor. ¿Cuál sería nuestra siguiente pregunta? Sería, ¿cómo está el tono uterino? Si nos mencionan hipertonía o que está aumentado el tono, no nos describen si está muy aumentado, si hay una hipertonía muy marcada, pero sí está ligeramente, un poco aumentado, por ahí nos dicen las alternativas. Acá pensaremos en un desprendimiento prematuro de placenta, ¿no? El famoso DPP. Y ahora, ¿qué pasa en la siguiente opción? Que nos dicen, o está muy aumentado el tono. Cuando nos describen que es un tono súper aumentado, acá podemos pensar en ruptura uterina, ¿ya? ¿Por qué? No es que yo sé, ¿no? Que ustedes también saben que la ruptura uterina ya no hay tono, ¿no? Porque se ha roto el útero, pero antes de romperse, ¿qué es lo que pasa? Que la hipertonía es tanta que inclusive no sé si se acuerdan, ¿no? Se forma el famoso anillo de Van, ¿no? Antes de que se rompe el útero. Entonces, por eso en esta alternativa nos pueden decir cualquiera de estos dos contextos, ¿no? O esta es una hipertonía súper marcada porque está a punto de romperse, o lo que nos puede decir que ya no hay el tono, ¿no? El tono del útero se ha perdido, o ya algo muy evidente, la famosa palpación del feto, ¿no? Vamos a palpar partes del feto. Entonces, según este algoritmo, vamos a resolver todas las preguntas de la segunda mitad de la gestación, de hemorragias de la segunda mitad de la gestación. A ver, gestante 38 semanas, listo, está en la segunda mitad de la gestación. Presenta dolor, Según nuestro esquema, ya nos estamos yendo por acá, sí hay dolor. Sangrado vaginal, ya les dije que todos van a tener sangrado, entonces que guiarnos del color del sangrado está de más. Al examen físico, bueno, nos habla de la presión, nos habla de la frecuencia cardíaca fetal, está dentro de normal, y el útero está contraído, no quiere decir que hay una hipertonía, ¿no? Hay que leer las alternativas, efectivamente, desprendimiento prematuro de placenta, pero en base a este algoritmo, ya no solo guiándonos del color del sangrado. Eso es muy importante, ¿ya? A ver, la siguiente pregunta nos dice, la clave roja en la emergencia obstétrica en la emergencia obstétrica se activa en... No, la clave roja, hemorragias, ¿no? Una pregunta facilita llegó en el 2021. ¿Qué debemos saber en esta parte de la clave roja? Debemos de saber estas cositas facilitas. En un parto vaginal, lo máximo que se puede sangrar para estar dentro de lo normal son 500 mililitros, ¿no? Menor a 500 mililitros. Y en la cesárea, menor a 1000 mililitros. Si es mayor a esto, ya hay que preocuparnos. A ver, nuestra siguiente pregunta dice, en un embarazo gemelar, ¿cuál es el signo ecográfico que nos diría que se trata de un embarazo monocoriónico biamniótico? Entonces acá vamos a repasar brevemente embarazo gemelar. En el embarazo gemelar tú tienes que acordarte que hay dos alternativas, ¿no? Que sea un monocigoto, ¿qué quiere decir eso? Que un óvulo y un espermatozoide fueron fecundados y hubo una división, ¿no? Que ahorita vamos a leer. O que sea dicigoto. Dicigoto son dos óvulos diferentes con dos espermatozoides diferentes. Estos son los famosos mellizos.
Ahora, ¿dónde hay mayor problemas? En los monocigotos, porque es un solo óvulo, un solo espermatozoide, y dependiendo del día en que se dividan, pueden tener graves problemas. Entonces, si se divide entre el 1 y tercer día, acá todo normal, porque estos son bicoriónicos y son biamnióticos. Cada uno tiene su propio corión y cada uno tiene su propia bolsita. Entonces, ¿qué signo se forma acá? Acá se forma este signo, que es el signo de la. Si se divide del cuarto al octavo día, acá ya es monocoriónico y sigue siendo biamniótico. Acá comparten el mismo corión, solamente tienen bolsitas diferentes. Entonces, ¿qué signo se formará acá? El famoso signo de la T invertida, ¿ya? Si es de lo mayor al octavo día, desde hasta los 13 días, acá ya es monocoriónico, monoamniótico. Los bebitos están juntos compartiendo una sola placenta, una sola placenta, ¿no? Un mismo líquido amniótico. Acá este bebé tiene uno de los bebés tiene mayor probabilidad de sufrimiento fetal, ¿no? ¿Y qué pasa si se dividen mayor al día 13? Acá están los famosos siameses, ¿no? Es por eso que es importante la división temprana de estos gemelos monocigotos. Y acá nos preguntan, ¿cuál es el signo que nos indicaría que se trata de un monocoriónico biamniótico? Que dijimos la T invertida, ¿no? A ver, vamos a ir a la siguiente pregunta. Ya recordamos. Acá. De esto vamos a repasar algunas porque si vas a tu examen sin saber la escala de Bishop, estás perdiendo varios puntos que deben ser tuyos, ¿ya? A ver. Gestante de 41 semanas de gestación. Tiene una fórmula obstétrica de gesta 2 para 1001. El embarazo ha transcurrido normalmente. Al examen, el feto está encefálico, test no estresante reactivo y tiene un B-shock favorable. ¿Cuál es la conducta a seguir? Y acá, el B-shock favorable, ¿qué quiere decir? Si el B-shock es favorable, nosotros vamos a inducir el trabajo de parto, como nos indica acá, ¿no? ¿Y qué nos va a dar un B-shock favorable? Que el puntaje sea mayor Yo sé que a veces esto es un poco confuso. Miren, yo personalmente, yo me acuerdo así, ¿no? B-shock menor igual a 6 es un Bishop desfavorable y requiere maduración, ¿no? Maduración del cuello con su misoprostol. Y si es un Bishop mayor igual a 7, para que no te equivoques, ¿no? Porque menor igual a 7, mayor a 6, ¿no? Entonces este mayor a 6 es lógico, ¿no? Que es mayor igual a 7. Acá es una inducción, porque es un Bishop favorable. ¿Y con qué se hace la inducción? Con oxitocina. Acá nos dicen que es un Bishop favorable. ¿Cuál sería nuestra alternativa? Nuestra alternativa sería que se induzca el trabajo de parto. Ahorita vamos a repasar la escala de Bishop. A ver, siguiente pregunta. La número 33. Gestante de 42 semanas. Confirmado por ecografía del primer trimestre. ¿Se acuerdan que estamos repasando en las primeras preguntas que la ecografía del primer trimestre da certeza, ¿no? Certeza de las semanas de gestación. Tiene un test no estresante normal. La altura uterina es de 34. Al tacto, cervix posterior, consistencia media, borramiento, se encuentra en -2, está dilatado 1 centímetro. Si ya ustedes ven en su pregunta que nos están dando varias características de cómo está el tacto vaginal, cómo se encuentra el bebé, si hay borramiento, ¿no? Acá te están pidiendo que calcules tu escala de Bishop. Entonces, repasemos rápidamente. La escala de Bishop tiene 5 parámetros. Altura de la presentación, borramiento, consistencia del cérvix, dilatación y posición del cérvix. Puntúa del 0 al 3. ¿Ya? Todas tienen puntaje del 0 al 3, excepto cuáles, excepto consistencia del cérvix, que solo tiene del 0 al 2, y excepto posición del cérvix, que también solamente tiene del 0 al 2. Esto ya también te lo deberías saber, tienes que sabértelo sí o sí para tu examen. A ver, nos dice, el cérvix está posterior, 0 puntos.
Consistencia media, intermedia, un punto. Vamos sumando, un punto. Borramiento, el 40%, más otro punto. Estación, ¿cuál estación está? En -2, otro puntito. Dilatación, mira su dilatación, está en 1 centímetro, también está en... Mira, ¿cuánto suma? 4 puntitos. 4 puntitos es un bicho desfavorable. Por ende, ¿qué es lo que tengo que hacer? Madurar. ¿Madurar el cuello con qué? Con misoprostol. Pregunta número 34. ¿Cuál es el score de Bishop en una gestante de 39 semanas que presenta el examen? Cervix en posición intermedia. Vamos marcando, ¿ya? Cervix en posición intermedia. Luego nos dice consistencia blanda. Vamos sumando. Acá llevan 3 puntos. Luego nos dice borramiento al 80%. 6 puntos. Dilatación 0, no nos suma nada. Estación 2, 7 puntos. Nuestra respuesta sería la alternativa A, 7 puntos. Continuamos con las preguntas. Mujer de 25 años, gesta 1 para 0, RH negativo, con test de Coombs indirecto negativo. Actualmente en su semana 13 de gestación. ¿En qué momento indicaría la gamma globulina anti-D profiláctica? Bien, acá vamos a recordar la isoinmunización. En la isoinmunización hay que recordar que puede ser por factor o por grupo. Cada vez que tengamos una madre con RH negativo, lo primero que debemos hacer es pedir el RH al padre. Si el padre sale negativo, no pasa nada, no se hace nada. Si el padre sale RH positivo, pasamos al segundo paso. El segundo paso, ¿cuál es? Solicitar a la madre su Coombs indirecto. Ustedes ya saben, ¿no? Que para RH hay 2 Coombs, directo, indirecto. El indirecto es el que en general está circulante, los anticuerpos están circulantes en la sangre, el directo es que están fijados en el glóbulo, ¿no? En el glóbulo rojo. Entonces, en el Coombs indirecto tenemos 2 opciones en la madre. O sale positivo, que quiere decir que ya hay anticuerpos, que la madre ya ha sido expuesta al RH positivo. O sale negativo. ¿Qué pasa si sale positivo? Si sale positivo, tenemos que medir los títulos. En los títulos tenemos 2 opciones. Que salga menor a 1.16 o mayor a 1.16. Si es menor a 1.16, son títulos bajos, lo que quiere decir que hay menor probabilidad de tener enfermedad hemolítica fetal. Si sale mayor a 1.16, son títulos altos, lo que quiere decir que hay mayor probabilidad de tener enfermedad hemolítica fetal. ¿Y por qué nos preocupa, no? Que haya incompatibilidad? Porque a ser la mamá RH negativo, el bebé RH positivo, por ahí se filtran los anticuerpos, va a generar en la madre, en el producto, que haya una hemólisis, ¿no? Una hemólisis de los glóbulos rojos, lo que va a estar dando anemia. Esta anemia es una anemia hemolítica, va a tener complicaciones graves, como el hidrox, o como el kernícterus, que es la acumulación de la bilirrubina por este proceso de hemólisis que se está haciendo. Y este kernícterus está en los ganglios basales, es una complicación muy grave, casi incompatible con la vida, ¿no? Por eso es importante hacer la titulación. Si es que el Coombs indirecto de la madre saliera positivo. Luego, si sale negativo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la profilaxis. Y la profilaxis se hace con la inmunoglobulina anti-D. ¿Cuándo lo vamos a hacer? De las 28 a las 32 semanas. Luego, tenemos 2 opciones. Nace el producto, es RH negativo,
no se hace, o sea, no se sigue una segunda dosis de inmunoglobulina anti-D. Pero si el producto es RH positivo, acá tenemos que repetir una segunda dosis de inmunoglobulina anti-D dentro de las 72 primeras horas, ¿correcto? Ahora, acá también hay una excepción, ¿no? Como también la madre, o bueno, o una mujer RH negativo necesitaría profilaxis. Por ejemplo, si hay una exposición previa, ¿no? O sea, alguna transfusión por ahí, eh, se le puso sangre O positiva, o tuvo un aborto, o tuvo una cirugía, etc., y estuvo expuesta a otro tipo de sangre, acá también se le haría una profilaxis, ¿ya? También dentro de las primeras 72 horas con su inmunoglobulina anti-D. Entonces, una vez teniendo ya nuestro algoritmo, nos dice, ¿en qué momento indicaría la inmunoglobulina anti-D profiláctica? Como dijimos, la primera de las 28 a las 32 semanas, que sería la alternativa D. Luego, nos dice, mujer RH negativa, concibe a niño RH positivo. Indique cuál es la inmunoglobulina que atraviesa la placenta, ¿no? Y acá podremos pensar, ¿no? Te emocionas y marcas inmunoglobulina anti-D, ¿no? Pero no te está preguntando de la profilaxis ni nada. Además, recuerda que es anti-D. Acá te está diciendo que es RH positivo, es RH negativo la madre, es RH positivo el producto, y quieren saber cuál es la inmunoglobulina que atraviesa la placenta. Acá, una mnemotecnia, ¿ya? Para que te acuerdes. La inmunoglobulina que atraviesa la placenta, por ende, está en quienes tienen placenta, la gestante, ¿no? Entonces, ¿qué inmunoglobulina es? La inmunoglobulina G, de gestante, ¿ya? Acá también la que pregunta, ¿no? La inmunoglobulina en la leche materna. ¿Qué inmunoglobulina? A ver, ¿la leche materna o la lactancia? Por ende, será la inmunoglobulina A. Acá nos dicen cuál es, nuestra opción es la inmunoglobulina G. Siguiente pregunta. Gestante de 37 semanas. No, perdón, pregunta número 37. Dice, gestante de 24 semanas. RH negativa y pareja RH positivo. ¿Qué medidas se debe tomar de inmediato? Recordamos nuestro algoritmo. En nuestro algoritmo, ¿cuál es lo inmediato? Es pedirle el RH del papá, pero acá ya tenemos el RH del papá. Entonces, salió positivo. ¿Cuál sería nuestra segunda medida? Pedir el CUMS indirecto a la madre, ¿no? Entonces, acá leemos las alternativas. La opción A dice solicitar CUMS indirecto. Listo. Siguiente pregunta. 38. Primigesta de 27 semanas. En su primer control prenatal refiere que tiene factor RH negativo. La primera medida a realizar usted, acá no nos da el RH del esposo. Entonces, ¿cuál es nuestra primera medida? Grupo sanguíneo y factor RH del esposo. Facilita. Siguiendo el algoritmo nada más, ¿correcto? Siguiente pregunta. Gestante de 32 semanas. Presenta contracciones uterinas cada 5 minutos. Al tacto vaginal podemos encontrar que la dilatación está en 0, tiene una incorporación de 30% y tiene una presentación de -3. Se decide dar maduración pulmonar. ¿Cuál es el tratamiento de elección? Bueno, si miren, tienes 32 semanas, ¿no? Acuérdate, 32 semanas es un prematuro. Todos los menores de 37 semanas son gestaciones pretérminas, ¿no? Entonces, ¿de qué semana a qué semana se da la maduración pulmonar? Recuerda que se da de las 24 a las 34 semanas. ¿Qué utilizamos? Betametasona o dexametasona. ¿Cuáles son nuestras dosis? Porque eso también pregunta. En betametasona son 12 miligramos cada 24 horas por 2 días. En la dexametasona, ¿cómo te vas a acordar? La mitad. Son 6 miligramos cada 12 horas
Bueno, acá es igual, ¿no? Por 2 días para completar la dosis. Ahora, ¿de cuál te tienes que acordar sí o sí ya para la vida? De dexametasona, que es la que más vas a encontrar en donde estés trabajando, ¿no? Betametasona muy poco. Dicen, ¿cuál es el tratamiento de elección? No hay dexametasona, betametasona es nuestra respuesta correcta. Siguiente pregunta, la pregunta número 40. A ver, dice, primigesta de 32 semanas por fecha de última regla. Acude a emergencia por dolor abdominal tipo cólico y pérdida de moco. Movimientos fetales normales, al examen contracciones uterinas de 30 segundos de duración cada 4 minutos, entonces ya está como que un trabajo de parto activa, ¿no? Intensidad, 2 cruces, latidos fetales dentro de lo normal, no pérdida de líquido amniótico, ¿no? Maniobra valsalva negativa. Tacto vaginal, cervix blando, dilatación en 1 centímetro, membranas íntegras, ¿no? 32 semanas, está en trabajo de parto, ¿qué es esto? Es un trabajo de parto pretérmino, ¿no? Dice, ¿cuál es la conducta a seguir? Hospitalización e inducir el parto, muy chiquito para que nazca, ¿no? Esto descartada. Reposo en cama, no, definitivamente eso no puede ser manejado ambulatoriamente. Maduración pulmonar y tocólisis. La otra, a ver, término de la gestación por cesárea tampoco. Entonces, acá estamos recordando como hace un momento las gestaciones pretérmino, ¿no? Entonces, esta es una amenaza de parto pretérmino. ¿Por qué es una amenaza de parto pretérmino? Porque las membranas siguen íntegras, ¿no? Si estuviera rota ya es un probable parto pretérmino, ¿no? Entonces, ¿qué se hace en las amenazas de parto pretérmino cuando las membranas siguen íntegras, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tocólisis. Y dependiendo en qué semana se encuentre el producto, vamos a tomar diferentes medidas. Una de ellas es la maduración pulmonar, ¿no? Como ya recordamos, con beta dexametasona de las 24 a las 34 semanas. Si nuestro producto está inclusive menor a las 32 semanas, también hay que hacer neuroprotección. ¿Y con qué hacemos neuroprotección? Con nuestro sulfato de magnesio. Entonces, acá, ¿cuál sería nuestra alternativa? Maduración pulmonar y tocólisis. Primigesta de 32 semanas. Acude por presentar dolor tipo contracción desde hace 2 horas. Al examen, la presión está 110/70, la temperatura es de 37 grados, el abdomen se evidencia contracciones, 2 contracciones en cada 20 minutos. En la ecografía hay una longitud cervical de 35 milímetros, 3 de fibronectina fetal negativo. Entonces, esto nos quiere decir que es nuevamente una amenaza de parto pretérmino, ¿no? ¿Cuál es la conducta a seguir? Inicio tocólisis, sí, porque nos dicen que, bueno, nos dan como referencia que no hay ruptura de membranas aún, ¿no? Manejo expectante, no. En 32 semanas tenemos que hacer algo porque probablemente en un par de días, un par de horas, y de que hay complicaciones, ya vaya a nacer este producto, ¿no? Cesárea de emergencia, no podemos dar cesárea en una gestación tan pequeña, ¿no? Neuroprotección con sulfato de magnesio. La neuroprotección, como dijimos, se da menor a las 32 semanas. Entonces, si las membranas están íntegras, ¿qué hacemos? Tocólisis, ¿no? Y la siguiente pregunta. Gestante de 31 semanas. Acude a emergencia por dolor en abdomen tipo contracción. Refiere pérdida de líquido claro por genitales. Ajá, pérdida de líquido claro. ¿Qué quiere decir esto? Que las membranas se han roto. Al examen hay una altura uterina de 25 centímetros, frecuencia cardíaca fetal de 139. Acá nos vuelve a repetir, pérdida de líquido claro con un cervix sin modificaciones. El manejo correcto será, recuerdo lo que te dije, cuando ya hay ruptura de membranas, acá no se hace tocólisis, ¿ya? Es contraindicado.
¿Cuál es el manejo correcto? Mira, tiene 31 semanas, acá tenemos que hacer todas las profilaxis, ¿no? Maduración pulmonar, neuroprotección. A ver, hospitalizar, sí tenemos que hospitalizar. Administrar corticoides, sí, no, porque es la maduración. Antibiótico terapia, están rotas las membranas, también tendremos que iniciar antibiótico terapia, ¿no? Vamos a leer otra opción. Hospitalización, sí. Antibiótico terapia, sí. Culminar gestación, muy pequeño. Tenemos que esperar por lo menos la maduración. Seguimiento ambulatorio, ¿cómo va a ser ambulatorio? No está descartada definitivamente. La alternativa de hospitalización, culminar la gestación vía abdominal. Ninguna, ¿no? Mira, inclusive culminar gestación parecidas, ¿no? Entonces, acá, ¿qué debemos hacer? Maduración pulmonar y su antibiótico terapia, ¿no? Si hubiera que iniciamos sulfato de magnesio para neuroprotección, también iniciamos sulfato de magnesio para neuroprotección. Bueno, ahora continuamos con la pregunta número 43. Nos dice, ¿cuál es el medicamento que se debe indicar para la prevención de preeclampsia en la población peruana? Entonces, como ya hablamos hace un momento, ¿cuáles son los medicamentos profilácticos? Entre uno de esos, los medicamentos profilácticos para la preeclampsia tenemos dos, ¿no? El calcio, que está indicado en las normas técnicas a partir de las 20 semanas hasta que finalice la gestación. El rango general indicado por las guías es de 1.5 gramos a 2 gramos. ¿Qué nos dice el MINSA? El MINSA nos dice 1 gramo. ¿Qué nos dice Salud? El Salud nos dice 2 gramos. Ahora, está la aspirina, ¿no? El ácido acetilsalicílico. La aspirina tiene que ser indicada en dosis bajas. Generalmente se recomienda de 60 a 100. Ya si andamos un poquito más, hay varios estudios, ¿no? Que nos dicen que una dosis tan baja, por ejemplo, menor a 65, no es indicada, en verdad no hace ningún efecto. Entonces lo más recomendable podría ser 100. ¿Esto cuándo se inicia? Para tener resultados objetivos en prevención de la preeclampsia tiene que ser antes de las 16 semanas, ¿ya? Te voy a olvidar de esto. Entonces nos dice, ¿cuál es la población? Mira, acá no te confundas, ¿sabes? Es calcio, no calcio antagonistas. Entonces acá vemos la aspirina en la opción D. Siguiente pregunta. Gestante de 30 semanas, preeclántica, con manejo expectante, presenta convulsiones. Luego de tratamiento con sulfato con magnesio, presenta paro respiratorio. ¿Cuál es el antídoto? Bueno, acá nos dice, ¿no? Esto es una eclampsia que se inició sulfato de magnesio y ahora hay paro respiratorio. Entonces, está en una intoxicación por sulfato de magnesio, ¿no? Entonces, en las intoxicaciones por sulfato de magnesio, que hay que tener en cuenta que disminuyen los reflejos osteotendinosos, disminuye la diuresis, disminuye la frecuencia respiratoria y hay alteración del sensorio. Acá nos dice, ¿cuál es el antídoto? Como ya lo mencionamos, el gluconato de calcio, ¿ya? A ver, vamos a ver. Siguiente. Seguimos con la pregunta 45. Gestante adolescente de 32 semanas. Por fecha de última regla. Acude a emergencias por cefalea frontal. Desde hace 3 días. Tiene una presión de 160 con 110. Anasarca e hiperreflexia. ¿Cuál es el tratamiento indicado en esta gestante? Mira, acá hay que tener en cuenta que acá estamos hablando de trastornos hipertensivos de la gestación, ¿no? Vamos a repasar rápidamente algunos términos que debemos conocer. En los trastornos hipertensivos de la gestación tenemos a la hipertensión gestacional, a la preeclampsia, tenemos a la eclampsia, al síndrome de Gel, tenemos a la hipertensión crónica con preeclampsia sobreagregada, que ya lo vamos a ir viendo en un momento. ¿Cuánto es la presión que necesitamos para diagnosticar? Es mayor o igual a 140,90, ¿no? Pero si ya nosotros presentamos una presión que UTA mayor o igual a 160 con 110,
En caso de que estemos hablando de preeclampsia, esto pasa a ser definitivamente una preeclampsia con criterios de severidad. Y nos dice, ¿cuál es el tratamiento indicado? En los tratamientos indicados para la hipertensión, en preeclampsia, bueno, en este caso en preeclampsia con criterios de severidad, tenemos nifedipino, metildopa y la betalol. Leemos las alternativas. Nifedipino está acá, ¿correcto? Siguiente pregunta, 46. Gestante con preeclampsia severa en trabajo de parto recibe sulfato de magnesio para evitar convulsiones, no para evitar que llegue eclampsia. ¿Cuál parámetro no es el indicado para indicar una intoxicación? Vimos reflejos osteotendinosos y vimos el control de la diuresis, también vimos frecuencia respiratoria, también vimos. ¿Qué más vimos? Alteración del sensor, el paro cardiorrespiratorio, ¿no? Frecuencia cardíaca, esa es la que no está. Vamos a empezar con la siguiente pregunta. Multigesta de 37 semanas por fecha de última regla acude a emergencia por cefalea, mareos y oliguria. Al examen no está en trabajo de parto, la frecuencia cardíaca es de 138, la frecuencia cardíaca fetal, tiene una presión de 154 con 110 en 2 controles con un intervalo corto. Miren, plaquetas 40.000, proteinuria positiva, creatinina sérica 2.5. ¿Cuál es el diagnóstico? Ya, acá vamos a recordar rápidamente la preeclampsia. Un momentito. Ya, vamos a recordar, como les estaba comentando, preeclampsia. Acá existen dos. Sin criterios de severidad y con criterios de severidad. ¿Qué tenemos en las sin criterios de severidad? Para decir que es sin criterios necesitamos que la presión sea mayor o igual a 140/90, pero menor a 160/110. Puede haber proteinuria con proteinuria y eso es lo que necesitaríamos para decir que no hay criterios de severidad. ¿Qué hay en criterios de severidad? Ya en criterios de severidad vamos a ver daño en ciertos órganos, ¿ya? Primero, si la presión es mayor o igual a 160/110, definitivamente ya está dentro de ser una preeclampsia con criterios de severidad. Luego tenemos que tener en cuenta las plaquetas. Menor a 100.000 nos indica criterio de severidad. Luego, las alteraciones hepáticas. En las alteraciones hepáticas tenemos las transaminasas, TGO, mayor o igual a 70, dolor abdominal. Luego, la creatinina. Acá está mayor a 1.1. Edema pulmonar también es un criterio de severidad. Luego, alteraciones cerebrales o visuales, podemos ver escotomas, cefaleas intensas, convulsiones. Y también hay que tener en cuenta la disfunción, signos de disfunción útero-placentaria. Acá, volvemos a la pregunta, plaquetas, 40.000, y hay uno. Proteinuria, bueno, eso es, en general, ambas pueden tener, ¿no? Creatinina, 2.5, mayor a 1.1 y es un criterio de severidad. Acá tenemos los criterios de severidad. Esta vendría a ser una preeclampsia con criterios de severidad. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Pregunta 48. Primigesta de 18 años y 37 semanas de gestación, presenta cefalea leve, alteraciones visuales, edema en miembros inferiores desde hace 2 semanas. Al examen tiene una presión de 140/90. El edema en los miembros positivos es positivo. Los reflejos osteotendinosos están normales. Proteinuria está en 500 en 24 horas. Por cierto, mayor a 300 ya es una proteinuria positiva, ¿ya? Para preeclampsia.
¿Cuál es el diagnóstico? A ver, ¿vemos algún criterio de severidad, algo que esté? No vemos, ¿no? Entonces, es preeclampsia, sí. 37 semanas no es una hipertensión crónica, ¿no? Eclampsia no hay convulsiones. Edema gestacional no podemos, o sea, ella y debe miembro inferior, ¿no? Pero no es el diagnóstico per se. Entonces, acá sería una preeclampsia nuestro diagnóstico. Siguiente pregunta. Según digesta, de 12 semanas, asintomática, con sobrepeso y lupus eritematoso sistémico, no activo. Cuenta con antecedente de preeclampsia con criterios de severidad y parto pretérmino en última gestación. ¿Qué medida sería la más efectiva como profilaxis? Entonces ya dijimos ácido acetilsalicílico, ¿no? Nuestra famosa aspirina. A partir, no te acuerdas, tiene que ser antes de las 16 semanas. Siguiente pregunta. La pregunta número 50. Primigesta de 40 años. Tiene una gestación de 34 semanas no controlada. Mira, acá 40 años y es una gestante añosa. Acude por cefalea, tinnitus y dolor en el epigastrio. Examen físico, tiene una presión de 150/90, frecuencia cardíaca 80, frecuencia respiratoria de 22, temperatura de 37,2 y edema periférico. Al examen obstétrico, altura uterina de 32, feto longitudinal cefálico izquierdo, frecuencia cardíaca 140, exámenes de laboratorio, tiene anemia, plaquetas en 110, creatinina en 1, TGO 70, deshidrogenasa láctica nos menciona en 1200, bilirrubinas en 1,4, apedominio indirecto. ¿Cuál es el diagnóstico? Mira, cuando ya vemos que por ahí está mencionando las bilirrubinas, deshidrogenasa láctica, esto es un síndrome de Gel. ¿Y cuáles son, un momento, ¿y cuáles son los criterios para el síndrome de Gel? Bueno, uno, hay una plaquetopenia, igual que en la preeclampsia con criterios de severidad menor a 100.000. Otro es la deshidrogenasa láctica, ¿no? Está aumentada, mayor o igual a 600. Luego, las bilirrubinas. Las bilirrubinas, predominio indirecto, están aumentadas, mayor a 1,2. Las transaminasas también pues no están alteradas. TGO mayor o igual a 70. Acá vemos, ¿no? Bilirrubinas, nos menciona todavía ese predominio indirecto. 1,4 es mayor, ya cumplió un criterio para ser un síndrome de Gel, ¿no? Esa es una de las complicaciones más graves de los trastornos hipertensivos de la gestación. Vamos a ver la siguiente pregunta. Dice, en el acceso de mama corporal, ¿cuál es el agente causal más frecuente? Facilita, ¿no? En toda la piel, el estafilococo aureus. Llegó en el 2007. A veces hay preguntas que son más fáciles. Estas son las que tienen de ganar tiempo, ¿no? Responderla rápido, no pensarla, no ponerse a preguntar, pero también puede ser que se contaminó por ahí, tiene E. coli, tiene estreptococo, no, a directa lo que es, ¿ya? Siguiente pregunta. Nos dice que una mujer tiene una gestación de 39 semanas en fase latente de trabajo de parto, presenta fiebre de 39 grados, 4 horas antes recibió 50 gramos de misoprostol, ¿no? Hace 3 horas y media después le colocan analgesia epidural. Se detecta una taquicardia fetal. ¿Cuál es el diagnóstico? Miren, acá hay fiebre. Cada vez que nos den así un cuadro, una gestante que presenta fiebre y ya está en su trabajo de parto, nos dicen que en la fase latente, las membranas ya también están rotas. Acá, ¿cuál es lo más probable que tenga esta gestante? Es una corioamnionitis, ¿no? Mira, inclusive hasta el feto está teniendo sufrimiento fetal, ¿no? Hay un aumento de la frecuencia cardíaca. Vamos a ver la siguiente pregunta.
En la atención de una puérpera con endometritis. ¿Cuál es el tratamiento antibiótico de elección? Ya, acá viene esto parte de la ruptura prematura de membranas, ¿no? La ruptura prematura de membranas es cuando uno inicia un trabajo de parto, pero ya las membranas se rompieron. Entonces, en la ruptura prematura de membranas, ¿hay antibiótico profiláctico? Sí, de 2 vías, ¿no? O si es endovenoso, podemos poner ampicilina. Si es de vía oral, es eritromicina más genta. Ahora, si este RPM no evolucionó a una corioamnionitis, si ya evolucionó una corioamnionitis, necesitamos tratamiento. ¿Cuál es la primera elección? Clinda más genta. También, otra opción que a veces hay en las respuestas de acá, ampi más genta. ¿Ya? Luego evolucionó esto, ya nació el bebé, pero persiste la fiebre materna y ya se convirtió en una endometritis. En la endometritis, el tratamiento puede ser clinda, más genta, más ampi. ¿Ya? Acá vemos las alternativas: clinda más genta, Ceftra más amoxi, clinda más diclofenac, ampi, subaltán. Nuestra alternativa sería clinda más gentamicina. Siguiente pregunta. Gestante de 14 semanas. Refiere malestar general, náuseas y vómitos. Al examen hay una temperatura de 38, frecuencia cardíaca de 100, dolor en la fosa ilíaca derecha, rebote positivo. Laboratorio tiene un hemograma con leucocitosis, desviación izquierda. Miren, esa sedimentación urinaria es patológica, ¿no? Inclusive hay estematía, es bastante patológica. Y presencia de cilindros. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Fiebre, fosa ilíaca derecha, rebote, leucocitosis, orina patológica. Acá que nos está diciendo que esto es una infección del tracto urinario, ¿no? Del tracto urinario bajo no es, ¿no? Es bastante sintomática. Esto probablemente sea una pielonefritis. Siguiente pregunta. Gestante de 36 semanas, evaluada por presentar sensación de alza térmica y malestar general. Al examen clínico tiene temperatura de 39. Puño percusión positiva. Cuando hay puño percusión ya quiere decir que estamos nuevamente en fiebre, puño percusión, paciente bastante sintomática, ¿no? Lo que decimos, una paciente con aspecto tóxico, probablemente esto también sea una pielonefritis. Puño percusión positiva, pielonefritis. Se decide de dar antibiótico empírico. ¿Qué antibiótico se debe prescribir? Acá igual que en todos los grupos etarios de infecciones urinarias más frecuentes por E. coli, ¿no? Entonces, acá como es una infección urinaria de las vías del tracto urinario alto, se debe iniciar la fiebre, todo con manejo endovenoso. En este caso vamos a dar ceftriaxona. ¿Por qué no nitrofurantoína? Como vemos, es de la vía urinaria alta, ¿no? Entonces, si fuera baja, una cistitis, ahí podemos, y no está tan sintomática la paciente, no está estable, el bebé está estable, acá sí podemos iniciar con nuestro nitrofurantoína, ¿no? Vamos a la siguiente pregunta. Uy, no hemos marcado. Listo. Pregunta número 56. Gestante de 9 semanas. Desde hace 6 horas presenta dolor en hipogastro leve y sangrado vaginal. 9 semanas, está dentro del primer trimestre de gestación. Acá, como ya hace un momento hemos repasado la hemorragia, acá si nos refiere a sangrado, estaremos frente a una hemorragia de la primera mitad. Nos dice que el cervix está cerrado, la ecografía transvaginal, hay una gestación
intrauterina con actividad cardíaca de 165 latidos por minuto. ¿Cuál es el diagnóstico? Antes de dar la respuesta, que seguramente ya varios la han acertado, vamos a repasar rápidamente hemorragia de la primera mitad de la gestación. Necesitamos igualmente un algoritmo, te voy a dar, ¿ya? Si lo que nos menciona en la paciente es mayor sangrado, lo más resaltante es el sangrado, esto es un aborto, ¿no? Si lo que nos menciona en el caso clínico, que es lo más relevante, es el dolor, esto probablemente es un embarazo ectópico. Si en el caso clínico nos menciona que lo que más hay son síntomas, hiperemesis, la paciente mareos, etc., más sintomática en la paciente, esto probablemente es una mola, ¿ya? Un embarazo molar. Entonces, sabiendo esto, vamos a ir identificando qué nos quieren preguntar, ¿ya? Ahora, en el aborto, hay de dos opciones, que se va a definir de la evaluación del orificio cervical externo, ¿no? Si está abierto o si está cerrado. Si está cerrado, esto es una amenaza de aborto, no es un aborto. Si está abierto, esto es un aborto, ¿no? Que ahorita vamos a ver la clasificación de los diferentes tipos de aborto que hay. Acá nos mencionan que en la ecografía transvaginal el feto está con actividad cardíaca, ¿no? No nos menciona si sangrado leve, no nos menciona, a ver, si no nos menciona nada sobre cómo está el orificio cervical externo. Entonces, esto de acá probablemente sea una amenaza de aborto, ¿ya? Pero bueno, ahorita hablando de los abortos, hay tres términos que siempre se confunden. ¿Qué es un aborto inminente? ¿Qué es un aborto inevitable? Y bueno, acá el incompleto que también tiene el orificio cervical externo abierto, ¿no? ¿Qué nos quiere decir un aborto inminente? Mira, un aborto inminente se va a diferenciar del inevitable por las bolsas. Acá las bolsas, las membranas ovulares están íntegras, ¿ya? Este es el famoso entre un aborto inminente, ¿no? Ese es el que requiere, que se puede evitar si se hace cerclaje, ¿ya? Va a depender en la semana que se halle eso, ¿no? Inevitable. En el inevitable, acá las membranas ovulares, las bolsas ya están rotas. Esto quiere decir que en breve va a pasar a ser un aborto en curso, ¿no? Un aborto en curso, un aborto, si no termina de salir todo el producto, un aborto incompleto, etc., ¿no? Entonces, este ya no tiene solución. Sí o sí, acá está llevándose a cabo un aborto. Siguiente pregunta. Gestante de 10 semanas. Acude por náuseas, vómitos, sangrado vaginal de moderada cantidad y dolor en hipogastria. Al examen tiene una presión de 120,80, orificios cervicales entreabiertos con escaso sangrado, bolsas amnióticas rotas. Entonces esto ya es un aborto per se, ¿no? Moderada cantidad probablemente sea ya un aborto en curso. Útero de 25 centímetros. Nos dice que la beta HCG está positiva, ¿no? ¿Cuál es el manejo más adecuado? Ya acá en el manejo de aborto tenemos que fijarnos con nuestro punto de partida, 12 semanas, ¿ya? Menor a 12 semanas, para fines del examen, AMEU. Mayor, legrado. ¿Cuántas semanas tiene nuestro paciente? 10 semanas. Nuestra opción será la C, AMEU. Siguiente pregunta. Gestante de 15 semanas con dolor en hipogástrico, pérdida de sangre y líquido amniótico. Al examen, orificios cervicales están abiertos y se confirma pérdida de líquido. ¿Cuál es el diagnóstico?
A ver, frustro, no. No habría ahorita en esos momentos pérdida de sangre, ¿no? Un hallazgo ya sería. Aborto inminente, ya dijimos que en el aborto inminente los orificios cervicales están cerrados. Por ende, este no sería la respuesta, ¿ya? Ahora, está entre dos opciones, ¿no? Inevitable e incompleto. Incompleto nos tendría que decir que se han encontrado restos ovulares en el canal vaginal, etc., ¿no? Entonces, este más daría la opción de ser un aborto inevitable, ¿ya? Acuérdense, ¿por qué hemos deducido esto? Por los orificios cervicales entreabiertos y porque no tenemos restos ovulares en el canal vaginal. Siguiente pregunta. Mujer de 16 años de edad con 15 semanas de gestación acude por sangrado vaginal escaso, náuseas y vómitos excesivos. Ya, acá sangrado vaginal escaso, ¿no? Miren, estamos 15 semanas, estamos en una hemorragia de la primera mitad de la gestación. Lo más resaltante que estábamos viendo son los síntomas, ¿no? Sus síntomas que son náuseas y vómitos excesivos. Presión 158, pulso 110, poco taquicardia que está la paciente, mucosas deshidratadas, entonces quiere decir que verdaderamente ha vomitado bastante, ¿no? Altura 19 para las 15 semanas, está elevada la altoproteína, ¿no? Frecuencia cardíaca fetal ausente, ya eso es algo que nos indica, y bueno, la sangre que ya nos había indicado al inicio del enunciado. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Si recordamos nuestro algoritmo, acá hay hemorragia, pero la hemorragia no es lo más resaltante, no es un sangrado escaso, no es una hemorragia, ¿no? Los síntomas y signos, ¿no? Acá vemos cuáles serían los síntomas, náuseas y vómitos excesivos. Un signo sería que la altura uterina no coordina con sus semanas de gestación, está más elevado. Frecuencia cardíaca ausente. Esto es un embarazo molar. Siguiente pregunta. Y la última del repaso de obstetricia. Gestante de 40 semanas llega en periodo expulsivo. Le nace un feto de 4 kilos 200 gramos, un no macrosómico, vigoroso. Alumbramiento dirigido completo con sangrado vaginal profuso. Se estima 1000 para un parto vaginal, está elevado, ¿no? Ya lo habíamos recordado. Al examen, desgarro perineo vaginal con lesión de la mucosa hasta el esfínter del ano. Se produce la reparación en sala de operaciones. Eso también es bastante frecuente. En los últimos años preguntan bastante el desgarro perianal y los grados, ¿no? Grado 1, acuérdate, se daña solo la piel, como vemos en la imagen. Grado 2, se daña la piel y las mucosas. Acá en el grado 3 es que tenemos grado 3A, B y C, la que más se pueden preguntar. En el A, ¿está comprometido el esfínter anal? Sí, pero menos del 50%. En el B, está comprometido, mayor al 50%. Y en el C hay también compromiso del esfínter anal interno, o sea, ya es más profundo. Y en el grado 4, inclusive está comprometida la mucosa rectal. Acá nos dicen, a ver, lesión muscular hasta el esfínter del ano. El esfínter del ano se encuentra en el grado 3. No se especifica algo, si compromiso del porcentaje, o si llegó al interno, no. Inclusive tampoco vemos en las alternativas que haya 3A, 3B, 3C, ¿no? Acá nuestra alternativa sería de tercer grado. Bueno, continuando, vamos a seguir con la parte de ginecobstetricia, como ya la habíamos mencionado. Dice la pregunta, según la clasificación de POCQ, si el punto BA es +1, ¿cuál es el grado de cistocele? Acá vamos a recordar un poco de lo que son las distopias. Primero, ¿cuál es la pared que más distopia hace? La pared anterior. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Por acá vamos a ponerlo asociado a las distopias. Miren, en un orden que esto también siempre preguntan en los exámenes. Primero, la paridad, ¿no? Una multípara tiene mayor probabilidad que tener su distopia. Luego, la edad mayor a 40 años. Luego, tenemos el peso, sobrepeso, obesidad. Luego, también tenemos a las pacientes que han sido histerectomizadas previamente.
Ahora que el POCQ es una clasificación que nos va a determinar cuál es la protrusión de nuestra distopia o prolapso a través del canal vaginal, ¿no? Y tiene 4 grados. Acá, mira, acá ustedes pueden ver como grados o estadías, ¿no? Para esto, para acordarnos más rápido, vamos a hacer nuestra línea aritmética. Vamos a situar el 0. Acá en este extremo va a ir la longitud total de la vagina menos 2, positiva, y acá va a ir la longitud total de la vagina menos 2, negativa. Entonces, si nosotros nos queremos referir al grado 0, es todo lo que va a estar antes de menos 2 de la longitud total de la vagina. Acá no hay prolaxo, acá todos los puntos se encuentran dentro de sus centímetros referenciales, el punto A, BP, menos 3 centímetros, todos están normales, ¿ya? Luego sigue el estadio 1. En el estadio 1, es verdad que es el 0, antes vamos a situar, acá está el menos 1 y acá está el más 1. En nuestro estadio 0, perdón, en nuestro estadio 1 va a estar todo lo que se encuentre antes de menos 1. No incluye el menos 1, sino el estadio 1 es menor a menos 1. En el estadio 2, que es el estadio más preguntado, acá no recordando un poquito de matemáticas, está cerrado en menos 1 y está cerrado en más 1. ¿Por qué? Porque en el estadio, en el grado 2, se encuentran la distopia de menos 1 a más 1. Luego está el 3, que son los que están mayor a más 1, pero menor a la longitud total de la vagina. Se encuentra en este rango. Este es el tercer grado. Y el cuarto grado son los que son mayor o igual a la longitud total de la vagina menos 2. ¿Correcto? Entonces ya tenemos también nuestros puntos referenciales, que hemos dicho todo parte de acá, si podemos ver en estos dibujitos. El himen en la pared anterior va a ser el punto A, BP, en la pared posterior es el punto AP, BP, ¿no? Rectus L, y en la parte más profunda tenemos ya los puntos C y D. Acá nos pregunta, según la clasificación de POCQ, el punto es BA, es más 1, es un cistocele. Ya, ¿qué grado sería? Sería el grado 2, ¿no? Si nos situamos acá, es este grado de acá. Vamos a ver la siguiente pregunta. El prolaxo uterino de grado 2, según POCQ, es cuando el punto más declive se encuentra en, vamos a leer las alternativas. Grado 2, volvemos a hacer nuestra línea aritmética imaginaria. Recuerda, el grado 2 está entre menos 1 y más 1, ¿no? Vamos a ponerlo acá para que te acuerdes. Grado 0, todo lo que es menor a la longitud total de la vagina menos 2. Grado 1, menor a menos 1. Grado 2, de menos 1 a más 1, como dijimos. Grado 3 va a ser mayor a más 1, pero menor a la longitud total de la vagina menos 2. Y el grado 4, acá vamos a poner, y el grado 4 va a ser mayor o igual a la longitud total de la vagina menos 2. Nos dice, nos pregunta por el grado 2, ¿no? Entonces es el que va a estar entre más 1 y menos 1. Alternativa A, entre el centímetro previo al nivel himenial y el centímetro distal a este. Podría ser una alternativa. ¿Qué dice la B? A 2 centímetros distales de la carúncula himenial. 2 centímetros no está ya dentro del punto grado 2. La alternativa C dice más de 1 centímetro debajo del nivel himenial. O sea, es negativo, tampoco. A 2 centímetros proximales de las carúnculas himeniales. También está lejos de menos 1 más 1. Sobrepasando a 3 centímetros del introito. No, ¿verdad? Acá las alternativas, la correcta sería la A. Siguiente pregunta. Paciente obesa con estreñimiento acude por sensación de bulto y pérdida de orina al esfuerzo. Se le diagnostica una distopia de grado 2.
ya que está en más uno menos uno. La primera medida a usar, ya, entonces vamos a repasar cuáles son los tratamientos. Si tú tienes un grado 0, no hay distopia, ¿no? Uy, un momento. Si tú tienes un grado 0, no hay distopia. Por ende, solamente será la revelación, explicarle a la paciente, ¿no? Si tú tienes un grado 1, va a empezar así, ¿no? Lo primero que tienes que ver es el peso de la paciente. Todas las personas que tengan una distopia tienen que tratar de tener un índice de masa corporal menor a 30. En el grado 2 también sigue habiendo el peso y acá podemos adicionar los famosos ejercicios de Kegel. ¿Que dónde actúan los ejercicios de Kegel? Acuérdate, en el músculo pubococcígeo. Luego pasamos al grado 3. En el grado 3 va a depender, ¿no? Si son muy sintomáticos o no son tan sintomáticos, ¿no? Síntomas, no síntomas. Si no, hacemos Kegel, baja de peso, las medidas que ya hemos mencionado. Si sí es sintomático, podemos optar por la cirugía. ¿Y qué pasó si es que nuestra distopia ya está en el grado 4? Esta sí o sí es quirúrgica. Y acá nos vamos a hacer dos preguntas, ¿no? En el grado 4. ¿Hay histerocele? Si la respuesta es que no hay, nuestro tratamiento sería una quirúrgica, pero que solamente sería es una corporrafia. Anterior o posterior, dependiendo cuál sea la pared que se ha prolaxado. Pero si sí hay histerocele en un grado 4, lo que tenemos que hacer va a depender si queremos un tratamiento conservador o un tratamiento definitivo. Si queremos un tratamiento definitivo, esto vamos a hacer una histerectomía más una colporrafia anterior definitiva, ¿ya? Si queremos un tratamiento conservador, podemos hacer lo que vendría a ser una histeropexia. Acuérdate, histeropexia. Entonces, leemos otra vez para recordar: paciente obesa, con estreñimiento, acude por sensación de bulto y pérdida de orina al esfuerzo. Se le diagnostica distopia de grado 2. ¿Cuál es la primera medida a usar? Vemos A, pesario, B, bajar de peso, C, cirugía, D, Kegel, combinado con hormonas, E, dice TRH. A ver, si repasamos nuestro esquemita de cómo íbamos a hacer el manejo según los grados, podemos ver que en el grado 2 está indicado peso más Kegel, ¿no? Entonces acá nos resalta que la paciente es obesa. Entonces nuestra primera medida, acá en esto lo más ideal sería que hubiera una alternativa que diga peso más ejercicio de Kegel, ¿no? Pero leyendo el contexto de esta pregunta, lo primero que deberíamos hacer con la paciente es indicarle bajar de peso, ¿no? A ver, la pregunta número 64. Paciente con múltiples episodios anuales de vulvovaginitis candidiásica. Usted indicaría, ya, miren, acá vamos a recordar rápidamente una patología que es, esa es la respuesta, pero vamos, síndrome de flujo vaginal. En el síndrome de flujo vaginal, para ubicarnos en las preguntas de examen, tenemos que tener en cuenta que hay tres patologías. Candidiasis, también tenemos la vaginosis, que es por la Gardnerella vaginalis, y tenemos la tricomoniasis. ¿Por qué? Por las tricomonas, ¿no? En estos tres, para tu examen tienes que recordar descripciones específicas, como que en la candidiasis lo que más abunda es el prurito, ¿ya? Esto te van a decir. En la vaginosis tienes que hallar los criterios de Amser, que ya en un momento lo vamos a repasar. En la tricomoniasis, aparte de flujo, todo lo que te va a describir, es el famoso cervix punteado o en fresa. Si ves que te están describiendo y ves que en la pregunta se encuentra alguno de esas palabras claves, marcas de frente a la pregunta. Acá nos dice que es una paciente, múltiples episodios de candidiasis, pero acá más nos está preguntando por qué debemos hacer con la paciente, ¿no? Entonces acá se le recomendaría usar un método de barrera porque es una pregunta
poco ambigua, ¿no? No nos da más exactitudes porque también lo podemos usar clotrimazol, sino porque está en la indicación de esta patología. A ver, vamos a seguir con la siguiente pregunta. Pregunta número 65. Si una primigesta de 12 semanas es portadora de DIU que se encuentra detrás del saco gestacional, ¿qué acción tomaría? Esto es bastante preguntado y siempre bastante confusión. Por eso acá les he elaborado un esquema para que sepan qué hacer. Primero tenemos que definir, ¿es menor a 12 semanas la gestación o es mayor o igual a 12 semanas la gestación? Acá tenemos opción 1, opción 2, o bueno, escenario o escenario 3. Si es menor a 12 semanas y veo los hilos del DIU, lo retiro. Pero si es menor a 12 semanas y no veo los hilos del DIU, tengo que hacer ecografía transvaginal y lo voy a sacar mediante ecografía transvaginal guiada. Y ahora, ¿qué pasa si no es posible retirar el DIU? No es posible porque se encuentra dentro del saco gestacional, se encuentra en la placenta, se encuentra en un lugar que no nos va a permitir sacarlo sin hacer daño al producto, lo dejamos, no es necesario que lo retiremos. ¿Qué pasa ahora si el producto se encuentra mayor a 12 semanas de gestación? Si los hilos son invisibles, acá también se retira, pero la diferencia con ser menor a 12 semanas es que acá se va a retirar con la ecografía guiada, no te olvides eso. Luego, ¿qué pasa si los hilos no son visibles? También podemos usar nuestra ecografía, ver dónde se encuentra exactamente el DIU, si no perjudica el producto, no está en una estructura que pueda darle a alguna injuria al producto, lo retiramos, ¿no? Y ya si nos enteramos que la gestante, ¿no? En su control está ya mayor al segundo trimestre, no es necesario retirar el DIU. Leemos las alternativas. Nos dice primigesta, 12 semanas, perdón, es portadora de DIU que se encuentra detrás del saco, está cerca a una estructura que pueda dañar al embrión, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos acá? Seguimiento nada más. Ese cuadrito siempre te preguntan, acá te lo dejo. Luego, paciente usuario de DIU acude por atraso menstrual de 3 días. Se le solicita test de embarazo y sale positivo. Al examen se le aprecia los hilos del dispositivo. ¿Cuál es la conducta a seguir? Ya, mira, acá 3 días de atraso menstrual. Máximo, esta gestante podría tener, si contamos su fecha de última regla, 4 semanas de gestación más 3 días, ¿no? Entonces es menor a las 12 semanas. Y nos dicen que se ven los hilos. ¿Qué dijimos? Que si era menor a las 12 semanas y se ven los hilos, se retiran. Con ecografía no necesitas ecografía. Entonces, acá sería retirar el dispositivo intrauterino, nuestra clave. Pregunta número 67. Mujer de 34 años consulta por amenorrea de 8 meses. Pérdida de cabello, sequedad vaginal y tiene un IMC de 24. Laboratorio, vemos la FSH, está en 44, está aumentada, el estradiol está disminuido y la prolactina también la han dosado, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico más favorable? Acá nos están hablando básicamente de amenorrea, ¿no? Entonces sería una amenorrea secundaria. El paciente ya ha estado menstruando previamente. Y acá, 34 años, esta pregunta va más orientada a qué, ¿no? Primero, para definir que la menopausia se encuentra entre los 40 y 50 años. Si aparece menor a los 40 años, antes de los 40 años, esto es una menopausia precoz. Si aparece más de los 50 años, es una menopausia tardía. Si hay signos de que está habiendo una disminución de las hormonas y también dosamos las hormonas y están alteradas y es menor a los 35 años, nos quiere decir que estamos dentro de una probable falla ovárica prematura, que sería nuestra alternativa A. A ver, la siguiente pregunta nos dice, mujer de 60 años refiere prurito vulvar,
escaso flujo vaginal, al examen, la vulva está congestiva, eritematosa, con sequedad de sus paredes. Acá, ¿no? Cuando vemos sequedad, 60 años, el prurito causa sequedad, ¿no? No escribe, no es muy significativo en esta pregunta la descripción del flujo vaginal. Está congestiva, eritematosa. ¿Cuál es el diagnóstico? Esta es una vulvovaginitis atrófica, una vaginitis atrófica. Vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Qué arterias irrigan la capa funcional del útero? Bien, entonces, primero la arteria uterina es rama de la arteria ilíaca interna, ¿no? Acá sale una ramita y va a ser la arteria uterina. Esta arteria uterina va a ir penetrando el miometrio. Miometrio se va a transformar en las arterias arcuatas, luego van a estar las arterias radiales, las arterias rectas y finalmente las arterias espirales, ¿no? Que son las que también cambian durante cada periodo menstrual. Nos dice, ¿qué arteria irriga a la capa funcional del útero? Que sería el endometrio. En este caso serían las arterias espirales, ¿no? Ya salió la clave ya. Ajá, no. A ver, siguiente pregunta. Mujer de 21 años consulta por amenorrea secundaria de 7 semanas. ¿Cuál de las siguientes opciones estaría de inicio en el plan de trabajo? Entonces, en la amenorrea, salió. Bueno, en la amenorrea secundaria, lo primero que hay que pensar siempre qué cosa es embarazo, ¿no? Y por ende, si pensamos en embarazo como primera opción de amenorrea secundaria, tenemos que dosar su beta-HCG y también tenemos que dosar, perdí una ecografía transvaginal, ¿no? Se meritara. Entonces acá, como ya está la respuesta, la opción sería la letra A. Acá dice, mujer de 25 años que en una fiesta tiene relaciones sexuales con pareja eventual sin protección el día 20 de noviembre. Tiene un régimen catamenial de 28-3. Los ciclos son regulares. Fecha de última regla el 6 de noviembre. Dice que el 25 de noviembre acude al consultorio y cuál es la conducta que se debería tomar. A ver, acá no hay un atraso menstrual per se. Estamos 25 de noviembre, la relación sexual ha sido el 20. Como se menciona que no ha usado protección, sí, pues no, igual de todas maneras hay que descartar un embarazo, pero hay que descartarlo ahora. Mira, ahorita ha pasado 5 días, ¿no? Recuerden que la fecundación, como nos dicen acá en este cuadrito, recién va a ser de 6 a 8 días post fecundación. Entonces vamos a leer nuestras alternativas. ¿Pedir una ecografía transvaginal? No. Eso se hace en mayor semanas de gestación. ¿Dosar beta-HCG en sangre? ¿Estará positivo ahorita? Probablemente no. ¿Que espere su menstruación con normalidad? Esta opción no podemos marcar, ¿por qué? Porque acá está el antecedente claro de que ha tenido relaciones sexuales sin protección, ¿no? Nos está orientando a que cree que puede estar embarazada. Tomar 2 tabletas de levonorgestrel tampoco es una opción en esta pregunta. Y nos dicen dosar beta-HCG en una semana, que sería lo más adecuado, ¿no? Por los días en que ocurrió el contexto. Vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Cuál es el medicamento indicado para la inducción de la ovulación? Sobre todo se usa mucho en el síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Para las mujeres que quieren salir gestantes. ¿Cuál es? Es el clomifeno. También ha sido preguntada varias veces. Luego acá la pregunta nos dicen, los criterios mayores para diagnosticar una EPI son los siguientes, excepto vamos a recordar cuáles son los criterios mayores. Los criterios mayores tenemos historia y presencia de dolor en el hipogastrio, dolor a la movilización cervical en la exploración, dolor anexial a la exploración, y en los criterios menores tenemos fiebre, leucocitosis, BCG aumentado y gran con agente positivo, ¿no? ¿Qué necesitamos para el diagnóstico? Necesitamos 2 criterios mayores o un mayor y 2 menores. Esto nos hace el diagnóstico.
Acá, a ver, nos está hablando cuál no es. La temperatura de frente, ¿no? Entonces sería la temperatura está en criterio menor, no en criterio mayor. Luego, las demás opciones, un momentito, sí se encuentran dentro de los criterios mayores. A ver, vamos a ver la siguiente pregunta. A ver. ¿Cuál es el procedimiento que proporciona un diagnóstico más preciso en la enfermedad pélvica inflamatoria? En la enfermedad pélvica inflamatoria, como ya podemos recordar, ¿no? Es la inflamación por algún agente bacteriano durante un tiempo prolongado que va a producir una infección, ¿no? Puede producir tanto una sapigitis, poritis, cervicitis, enterometitis, de acuerdo a donde haya y ¿cuál va a ser el diagnóstico? El mejor diagnóstico definitivo es lo que podemos ver, ¿no? En este caso sería la paroscopía exploratoria. Vamos a ver la siguiente pregunta. Espera un momentito. Multípara de 32 años de edad, usuaria de DIU desde hace un año. Presenta dolor abdominal. Acá, por cierto, por ahí nos preguntan, ¿no? El DIU siempre está relacionado en las preguntas de examen a que puede producir una enfermedad pélvica inflamatoria. A ver, nos dice, presenta dolor abdominal localizado en hipogastrio y fosa ilíaca derecha de 7 días de evolución, sin fiebre. Al examen, flujo genital purulento y tiene dolor a la movilización del cuello, uno de los criterios. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Lo que estamos repasando en esos momentos, ¿no? Una enfermedad pélvica inflamatoria. Ya, ahora, el agente causal del condiloma es, ya, bueno, ya sabemos, ¿no? Que es el virus de papiloma humano. Acá un pequeño repaso. El virus de papiloma humano existen diferentes genotipos. De estos genotipos hay los que tienen afinidad por la mucosa y los que tienen afinidad térmica. En los que tienen afinidad por la mucosa tenemos la famosa, bueno, es el virus VPH que es una enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Y acá va a haber serotipos que pueden ser oncogénicos, los más preguntados, el 16 y el 18, y van a haber serotipos que nos dan las famosas condilomas, ¿no? Las verrugas genitales. Y acá el más preguntado es el 6 y el 11. Pero recuerda también, por ahí te pueden preguntar, que tiene un serotipo que no está, que, bueno, que tiene varios serotipos que no están relacionados a ETS. Y estos serotipos son las famosas verrugas vulgares o las verrugas cutáneas, que son muy frecuentes encontrarlas en los niños primarios, ¿no? Algunos de estos es el serotipo 1, 2 o 3. Nos dice, ¿cuál es el agente causal del condiloma? El papovirus. ¿Cuál de los siguientes no es un factor asociado a candidiasis? No, candidiasis ya lo hemos visto, está dentro del síndrome de flujo vaginal. ¿A qué está relacionado? Está relacionado a todo lo que te genere inmunosupresión. ¿Desde qué? Desde una embarazada, una paciente desnutrida, una paciente con diabetes mal controlada, también tiene más probabilidades de hacer candidiasis, ¿no? Inclusive no es necesario no tener un mal control, ¿no? Ya de por sí la diabetes te da un grado de inmunosupresión. Bueno, también la inmunosupresión más conocida, más frecuente que tenemos, VIH, ¿no? Entonces, nos dice, ¿cuál de los siguientes no es un factor asociado a candidiasis? Diabetes, le dijimos que sí es, ¿no? Hemorragia intermenstrual, no es un factor que debilite la inmunidad. Embarazo, sí, ¿no? Corticoterapia también es un factor que debilita la inmunidad. Antibióticos, también está relacionado. ¿Cuál no es? Una hemorragia intermenstrual. Esta sería la clave, ¿no? Vamos a ir a la siguiente pregunta. La vaginosis bacteriana se caracteriza por la presencia de una secreción anormal vaginal, que se caracteriza por, acá lo que mencionamos, de la vaginosis bacteriana causada por la Gardnerella, lo que tenemos que ubicar en la pregunta son los criterios de Ansel. ¿Cuáles son los criterios? Son 4. El flujo grisáceo blanquecino que siempre se menciona, el pH, hay que recordar que es un pH de 4.5, un pH un poco más alcalí. Luego, el test de mina o prueba KOH positiva.
y las famosas células claves que, entre comillas, si leemos en el contexto de síndrome de flujo vaginal, se podrían tomar como patoneumónicas de la vaginosis bacteriana. ¿Cuántos necesitamos para hacer su diagnóstico? 3 de 4, no te olvides. Leemos las alternativas. pH mayor a 4.5, sí, entonces acá, mira, acá estrategia de examen, ¿no? Ya nos vamos quedando con solo las que tienen pH mayor a 4.5. Luego espumosa, espumosa, en todas nos refiere espumosa, ¿no? Gris, sí dijimos que es medio grisáceo. Y nos dice que también, bueno, espesa, ¿no? Y nos está hablando de características propias del flujo vaginal. Acá nuestra clave sería la alternativa A, que es la que más cumple, ¿no? Mira, acá dice, acá también, mira, estaba bien, pero dice flujo rosado. Acá habla más de flujo blanquecino. Característico es que sea gris. Paciente de sexo femenino de 20 años presenta flujo vaginal espeso y cremoso, asociado a prurito. ¿Qué dijimos cuando encontramos prurito? Pensábamos en candidiasis vaginal. Siguiente pregunta. Paciente acude con secreción grisácea. Tiene células guía o las células claves positivas, ¿no? Usted sospecha en vaginosis bacteriana. También ya lo hemos visto. Ya, acá nos dice, en el manejo de las infecciones de transmisión sexual, se aplica las 4C. ¿Cuál de las siguientes no cumple la siguiente? ¿Cuál de las siguientes no cumple? Vamos a recordar cuáles son las 4C. Primero, ubicar los contactos. Luego, la consejería. Luego, cumplimiento del tratamiento. Y luego, la parte promocional, prevencional, se da condones al paciente que llega con una ETS, ¿no? Acá nos dicen calidad de la atención, de frente, esta no, condones sí hemos visto, cumplir tratamiento sí, consejería también. La respuesta sería la A. La siguiente pregunta nos dice, ¿cuál es el tipo de mioma que produce mayor sangrado vaginal? Entonces vamos a recordar el mioma, una de las causas más frecuentes de sangrado uterino normal, ¿no? Hay mucoso, intramural y seroso. En el mucoso, ¿qué debemos de recordar? Que está asociada al síndrome, al sangrado uterino anormal, exactamente con la metrorragia. Y también está relacionado, es el que da mayor infertilidad. Luego, acá en el intramural, que es el más frecuente, es una hipermenorrea, o sea, durante la menstruación. Luego en el seroso, acá puede ganar mayor volumen estos miomas de acá y lo que nos pueden dar es hasta que se pueden torcer, ¿no? Nos dicen, ¿cuál es el tipo de mioma que produce mayor sangrado vaginal? Acuérdate, el sangrado uterino normal no está dentro de la menstruación, ¿no? Entonces sería la metrorragia. Y la metrorragia nos da el mioma mucoso. Vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de mioma puede causar infertilidad y se resuelve con la destirpa? Volvemos a recordar, a ver si está atrás. Sí, ¿no? El que causa mayor infertilidad, el mioma mucoso. Lo siento, tengo problemas con utilizar mi lápiz. La primera vez que lo estoy usando para ustedes. Ahora nos dicen, ¿cuál es el principal factor de riesgo de cáncer cervicuterino? Esta es una pregunta verdaderamente bastante fácil y verdaderamente es la que más pregunta, ¿no? Es el mayor factor de riesgo y por lo que se hace un montón de prevención, promoción de la salud, es el virus de papiloma humano. Serotipos más frecuentes, más preguntados, el 16 y el 18. A ver, bajo nivel socioeconómico no es el principal factor, ¿no? Múltiples compañeros sexuales,
Es un factor de riesgo, pero no es el principal factor de riesgo. Inicio temprano de las relaciones sexuales, factor de riesgo, más no el mayor. Infección por virus papiloma humano, correcto. Esta sería nuestra respuesta. Pregunta número 85. Paciente a quien se realizó un cono frío, cuya anatomía patológica reporta carcinoma epidermoide invasor con menos de 5 milímetros de profundidad. Según la clasificación LAFIGO, ¿a qué estadio corresponde? Esto es algo súper preguntado, así que ya debes de tener en tu mente esa clasificación a la hora de tu examen. Hay 4 estadios, 1, 2, 3 y 4. En el 1 está tanto el 1A y en el 1B, y en el 1A y B, en cada uno de ellos hay una subclasificación. 1A1, que es menor a 3 milímetros de profundidad, 1A2, que es de 3 a 5 milímetros de profundidad, como podemos ver en el esquema. En el 1B, en el 2A, ya empezamos a contabilizar los centímetros, ¿no? Cuando llega a los parámetros, a partir del estadio 2B, que también es bastante preguntado. Luego en el estadio 3 tenemos el 3A y el 3B. 3A está en los 3 tercios superiores de la vagina, pero aún no llega a la pared pélvica, ¿no? En el 3B ya llega, ya completa todo y está dentro de la pared pélvica. En el 4 ya empezamos la extensión a órganos subyacentes, ¿no? En el 4A están los órganos locales, pero en el 4B ya es una metástasis a distancia. Acá nos preguntan que el reporte el patológico dice que es un carcinoma epidermoide de menos de 5 milímetros. Si es menos de 5 milímetros, estamos ubicados en el 1. Exactamente, este sería un 1A2, ¿no? Cuando es opción, marcamos un 1A. Acá, otra vez la clasificación. Paciente con cáncer cervical que invade 2 tercios superiores de la vagina sin llegar al parámetro. Si no llega al parámetro, estamos hablando del estadio 3A, que es bastante pronta. Yo creería que ya, si no sabes cuál es la respuesta, marca 3A. A ver, siguiente pregunta. Paciente mujer asintomática acude a control con antecedente de VIH positivo. En el PAC se evidencia una lesión intraepitelial de bajo grado. Se le realiza una biopsia y es un NIC1. Señale cuál es la conducta más adecuada. Y acá vamos a repasar un ratito cómo es el screening o el diagnóstico en cáncer de cervicuterino. Lo primero que se realiza es el PAC, ¿no? Que es un método de screening. El PAC, ¿qué nos va a arrojar? El PAC nos arroja los LIE. LIE de bajo grado, LIE de alto grado, que no haya nada, un ASCUS o un AUS. Esto es normal, ¿no? Si nos arroja cualquiera de estas opciones, LIE de alto grado, LIE de bajo grado, ¿cuál sería nuestra segunda opción? O nuestro segundo paso, realizar una colposcopía. En la colposcopía verdaderamente no es para ver que se evidencia, ¿no? Un patrón en mosaico. Entonces, esto debe ir acompañado ¿de qué? De una biopsia. Y en la biopsia ya está la famosa clasificación de los NIC, ¿no? NIC 1, NIC 2, NIC 3. ¿Qué cosa significa tener cualquiera de estos NIC? Va a depender, pues, ¿no? Un NIC 1 será una displasia leve, un NIC 2 será una displasia moderada, un NIC 3 ya será una displasia severa. ¿Qué hacemos si hay un NIC 1? Acá podemos hacer el famoso cono frío, ¿ya? Y vamos a hacerle una reevaluación, un PAC otra vez a los 6 meses. Si es un NIC 2, un NIC 3, acá hay que realizar un cono LED. Esto es en el caso de que hemos seguido una vía de que el PAC sea positivo. Pero, ¿qué pasa si nuestro PAC es negativo? Si nuestro PAC es negativo, esto ya se repite, luego Papá Nicolau, a los 12 meses. Aquí hay que tener algo en consideración. El MINSA, el screening de PAC comienza a partir de los 25 años. En general, nos hablan de los 21 años, ¿no? Según las guías. Pero según estudios más actualizados, es después del año de haber iniciado
sus relaciones sexuales, ¿no? Independientemente de la edad que pueda tener. Y se señale cuál es la conducta más adecuada a seguir. Tiene que un NIC de grado 1. Citología en 1 año, citología y colpo en 6 meses, colposcopía a los 2 años, cauterización, cono frío, ¿no? Entonces acá ya vimos que sí podemos hacer también su cono frío, pero también hay que hacer su control del colpo y citología, que viene a ser su PAC, en 6 meses. Por eso acá sería nuestra alternativa B. Pregunta número 88. A una mujer de 49 años se le realiza un Papa Nicolau y el resultado se informa una neoplasia cervical de grado 3 o una lesión interpatelial escamosa de alto grado, es un LIE. Entonces, ¿qué dijimos? Al tener un PAC positivo, que ya sea un LIE de alto o bajo grado, la siguiente medida a tomar es hacer una colposcopía. Que también hemos dicho que la colposcopía tiene que ir acompañada de su biopsia. Leemos en las alternativas, histerectomía total, ¿por qué le damos un eso? No hay que confundir, a veces nos confundimos. Recuerda que el examen que te da el PAC solamente es de la visualidad que nos da a hacerle el Papa Nicolau, ¿no? El estudio citológico. Esto no nos está diciendo de cuál es el grado, cuál es la invasión, no nos está hablando de eso, por eso hay que corroborarlo con una colpo, con una biopsia. No te asustes porque es alto grado, no le vas a hacer una histerectomía total. Cono frío diagnóstico, generalmente esto en un MIC1, como hemos visto, ¿no? Inspección visual con ácido tracético, mira, es de alto grado, ¿no? Probablemente eso también siga saliendo positivo, ¿no? Entonces acá lo más idóneo sería hacer una colposcopía más una biopsia dirigida. Vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Qué nos dice? Mujer de 35 años, de aspecto saludable, tiene VIH, acude a su chequeo anual donde sale un Papa Nicolau positivo con una lesión interpatelial de bajo grado. Cualquier lesión que salga, nuestra siguiente medida es hacer una colposcopía, ¿no? En este caso sería hacerle su colpo con su citología cada 6 meses. Vamos a ver, siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes es considerado como el único método de screening que se ha revelado eficaz para la detección temprana de cáncer de mama? Acá tenemos dos, ¿no? Dos posibilidades. Que la paciente menor a 35 años o la paciente mayor a 35 años. Menor a 35 años, le hacemos ecografía. Mayor a 35 años, la mamografía. Luego, ya dependiendo del BIRAX, también podemos ayudarnos con el estudio ecográfico. Acá nuestra clave, el mejor estudio, la mamografía. Sigamos. Pregunta número 91. Ya casi llegamos al final. Mujer de 42 años, con inicio de relaciones sexuales a los 13, ha tenido 12 parejas sexuales. Hábitos nocivos de alcohol y tabaco. Acude por dispareunia y sangrado genital. Entonces acá que vemos que hay muchos factores de riesgo para cáncer de cervicuterino, ¿no? Y solamente no nos ha mencionado el BPH, sino ya sería más evidente la respuesta. Acá es cáncer de cervicuterino. Acá para recordar, ¿no? Mujer con sangrado como postcoital, ¿no? ¿En qué debemos de pensar? Primero, en cáncer de cuello de cervicuterino. Esto solamente es para tu examen, ¿no? Luego, si nos dicen mujer posmenopáusica con sangrado. Acá se tiene que activar primero pensar en cáncer de endometrio. Unos tics para tu examen. Luego, la vacuna de VPH. ¿En qué grado de primaria se debe aplicar a las niñas? Mira, esta es una pregunta desactualizada, ¿ya? Acá la respuesta vendría a ser quinto de primaria, pero según las actualizaciones de la norma técnica de vacunación, en el contexto actual, la vacuna se pone tanto para hombres como para mujeres hasta los 18 años de edad. Esto ya es desactualizado, así que
Bueno, si te viene esta pregunta, obviamente está desactualizado, tienes que marcar, ¿no? Hasta quinto grado de primaria. Pero si ya ves que también te están mencionando hombres, mujeres hasta los 18 años, esta sería la respuesta más correcta. Vamos a seguir con la siguiente pregunta. Mujer indígena de 45 años con sangrado de mal olor por genitales. Tiene diagnóstico de cáncer de cervix. Cuando tenía 25 años fue violada y no acudió a ningún control médico. ¿Cuál es el factor más importante para desarrollar? Bueno, acá independientemente del contexto que está mencionando la pregunta, factor de riesgo más importante, ya dijimos, virus de papiloma humano, serotipos 16 y 18. No te vayas a confundir. El sangrado postcoital, ¿en qué tipo de neoplasia se debería pensar? Les dije, cáncer de cervix. La siguiente pregunta. Paciente mujer de 45 años con diagnóstico de cáncer de cervix en un estadio 1B. ¿Cuál es el manejo? Ya, acá de los manejos hay que recordar que a partir del 1B podemos iniciar la histerectomía, ¿ya? Tiene que ser radical, puede estar asociada a su linfadenectomía. Obviamente tiene que ser bilateral. Entonces, y a partir de qué, a ver, otra para que tengan el contexto. A partir ya del 1B3 iniciamos quimioterapia. ¿Ya? Vamos a marcar. Ahí salió la respuesta, sería la alternativa E. ¿Cuál de los siguientes es un hallazgo tardío para cáncer de mama? Los hallazgos tardíos ya es cuando se ven signos dentro de la mama, ¿no? Puede ser la retracción del pezón, la piel de naranja. Por ahí encontramos lesiones muy marcadas, ¿no? Con ulceradas, con tumefacción. Eso ya es en los estadios tardíos. Acá vemos tumor palpable, no, son estadios, conocimiento de areola, no, asimetría de las mamas, no, secreción sanguinolenta por el pezón, no. Acá es los signos, ¿no? Retracción reciente del pezón. Y la última pregunta, la número 97, que llegó en el examen pasado, nos dice, en relación al maltrato a la mujer, ¿cuál es la fase en la que se produce una sucesión de pequeños episodios? Oh, ahora sí se escuchó el perro, ¿no? Moses, ya, cállate, cállate, te vas. Oye, ya, vete, vete, Sí, vete, sí vete, se escucha. vete a tu casa. Ya. Shh, ya, te voto. Ya, ahora sí seguimos. Pregunta número 97. En relación al maltrato de la mujer, ¿cuál es la fase en la que se produce una sucesión de pequeños episodios que lleva a roces permanentes entre la pareja? Estas son de las... ¡Oh, sí! ¡No, sí! Malcriada eres, oye. ¿Qué va a pensar acá, William? Ya, ándate. Ya, otra vez, ya. 1, 2, 3, 4. Pregunta número 97. En relación al maltrato de la mujer, ¿cuál es la fase en la que se produce una sucesión de pequeños episodios que llevan a roces permanentes entre la pareja? Esas son unas preguntas atípicas, ¿no? Que siempre llegan en todos los exámenes. Hay preguntas que nunca se han repetido, que son nuevas y nos sacan de contexto, ¿no? Para que sepas, en esta pregunta el año pasado, que más parece de la parte de medicina legal, la respuesta era acumulación de atención. Pero acá también hay que tener otra de esas preguntitas raras que vi en alguna revisión que hice, es cuando te preguntan una mujer que sufre violencia, ¿qué es lo más probable que le pase, ¿no? Si es que está embarazada. Acá la respuesta es aborto, para que lo tengas en cuenta, ¿no? Violencia en una mujer embarazada está relacionada al aborto. Listo, chicos, con esto hemos terminado el banqueo.
Les deseo mucha suerte a todos los que van a dar este examen extraordinario. Eh, Recuerden que un examen de todas maneras no define cuánta es tu sabiduría o tus conocimientos, pero puede ser que sí se haya reflejado cuánto esfuerzo le hayas puesto para dar este examen, ¿no? Les deseo a todos que les vaya súper bien. Ya nos estamos viendo en próximos capítulos. Recuerden que próximamente se viene el curso Serum. Ahí también los estaré viendo. Cuídense.